y para la Asociación de Vecinas y Vecinos Botánicos es una gran alegría organizar esta jornada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente en colaboración con el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, al cual mostramos en este momento todo nuestro total agradecimiento por toda la colaboración prestada a la Asociación de Vecinas y Vecinos Botánicos. Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y en este año justamente el lema es inspirado por la naturaleza, por el clima, por nuestro futuro. Asimismo, desde la Asociación de Vecinos y Vecinas Botánicos expresamos nuestro total agradecimiento al ponente, el ingeniero don Carlos Soler, que es un experto en hidráulica y energía. Y hoy va a ser una exposición, seguro, extraordinaria sobre un tema muy relevante, que en este caso son las emergencias hídricas y los vertidos descontrolados en las costas. Nosotros felicitamos y le agradecemos a su ponente su participación en esta jornada y, desde luego, le felicitamos igualmente por su extraordinario currículum académico y profesional. Y queremos destacar solamente también una de sus últimas publicaciones que ha llamado poderosamente la atención, que se denomina Lo que el agua sabe, Premio Internacional de Sagasta de Ensayo. Sin más, cedo la palabra al ponente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por su colaboración. Bien, quería también darles las gracias a ustedes por estar aquí, por venir a este acto y evidentemente a quienes lo han organizado. Bien, sin más decirles que yo les vengo a hablar de las emergencias hídricas y los vertidos descontrolados en la costa. Bien, lo primero que habría que ver es si realmente estas emergencias hídricas existen y si también los vertidos existen, porque hay muchas veces que se niegan muchas de las cosas. Bien, entonces las emergencias, por empezar con ellas, hay que decirles que sí, realmente han existido procesos de emergencia que se podían declarar como de emergencia hídrica por el gobierno y lo sabemos porque ha habido problemas de abastecimiento tanto en cantidad como en calidad. En cantidad está muy claro, ha habido municipios que han tenido un problema de abastecimiento y han tenido, por tanto, un problema de escasez de agua, pero también podemos hablar de agricultura. En agricultura las dunas se han alargado, también eso implica un problema de desabastecimiento. En cuanto a la calidad, también hay que hablar que sí, también la ha habido, porque hay problemas con el flúor, hay municipios que lo tienen un problema, incluso en la agricultura hay problemas con la salinidad, con la conductividad del agua. Es mucho mejor hablar de salinidad que no de conductividad, porque conductividad puede llevarnos a error. Si quieren eso en las preguntas, luego lo podemos aclarar un poco mejor. Luego, también ha habido problemas también con el precio del agua. El agua está subiendo y sube continuamente. Y sube también, hay que empezar a pensarlo, porque el Consejo Insular de Aguas ha entregado a muchas empresas con el monopolio entero del agua, de todo el circuito del agua. Y eso es lo que ha provocado también un encarecimiento. Y en la agricultura también, por supuesto. Hay momentos en que la agricultura, el 50% del coste del plátano, por ejemplo, es el precio del agua. Por tanto, vemos que sí, que evidentemente hay que pensar que hay un problema de emergencia en cuanto a la cantidad y calidad del agua de suministro. Ahora, la cuestión está en saber cuál es la causa de esto. Y aquí ya hay dos discrepancias. Está la versión oficial. La versión oficial dice que la sequía provocada por el cambio climático, incluso haciendo una prognosis a finales del siglo XXI, va a ser terrible y nos va a pillar a todos muy mal. ¿Qué es lo que ha pasado? Durante esa sequía se le ha echado la culpa a la sequía, pero llevamos ya casi 3 años
con unas lluvias, sobre todo este año último, mucho mayores de lo que se pronosticaba, que se ha salido completamente, como podríamos decirlo, de madre de la prognosis que tenían con la sequía. Bien, esto entonces empieza a dejar un poco en duda la versión del gobierno y de los consejos insulares con que la culpa la tenía la sequía. Pero, por si acaso ustedes no terminan de creérselo, hay otra razón más lógica y mucho más natural. Las dos islas que primero declararon la emergencia hídrica fueron Fuerteventura y Lanzarote. Fuerteventura y Lanzarote no dependen para nada de la lluvia, porque toda su agua es industrial, toda su agua es desalada. Sin embargo, estuvieron 3 años en sequía, en sequía y en emergencia. De hecho, sigue habiendo poblaciones que les llega el agua una vez por semana, y fíjense con la de agua que nos ha caído. Si quieren les puedo dar más casos, por ejemplo les puedo dar el caso de La Gomera. La Gomera, hace 3 años, el presidente del Cabildo, Casimiro Curvelo, declaró la emergencia hídrica en pleno abastecimiento normal. En esos 3 años ha habido algún problema de abastecimiento, sí, en algunos momentos puntuales, en verano, y porque se retrasa el invierno, y en ese momento ha habido problemas. Pero al final llevamos 3 años de emergencia hídrica, las desaladoras no se han puesto a funcionar y la gente no ha tenido más problema que alguno de vez en cuando. Luego, por tanto, tampoco. En Tenerife llevamos 2 años, hemos estado 2 años en emergencia hídrica, y lo que se ha hecho, se tomó unas decisiones, una serie de decisiones que luego las enjuiciaremos un poco. Por lo tanto, esta versión oficial de que la emergencia está provocada por la sequía, a mi modo de ver, no es cierta. Lo que está aquí escondiendo es otra cosa, que esa es la versión real, la realidad de por qué se produce una emergencia hídrica en casi todas las islas de Canarias. Y esa es las pérdidas de agua tan brutales que existen. Estamos hablando de pérdidas que superan el 50% y en algunas islas hasta el 60%. Bien, esas pérdidas del mayor del 50% es la realidad de la emergencia. Y esa es la cuestión por la que nosotros tenemos que pensar que sí hemos estado y estaremos y volveremos a estar con problemas de emergencia. En cuanto a los vertidos al mar, pasando a los vertidos, decirles que existen, por supuesto, 180 censados oficialmente, 180 puntos, de los cuales 169 están activos. Y de los 169, 84 sin autorización. Y de los restantes, 37 están ahora mismo en trámite de darles la autorización. O sea, resumiendo, el 70% de los puntos de vertido, que son 169, el 70% no están autorizados al día de hoy. ¿Se dan cuenta? Esto es un verdadero desastre. Pero además es más, porque tenemos que pensar que el 30% de los vertidos que sí están autorizados, la calidad del agua no es apta para verterla en ningún lado. Muchos de ellos, no todos evidentemente, pero muchos de ellos no dan la calidad para poderlas verter. Bien, fíjense lo que acabamos de dejar dicho, que solamente el 30% de los vertidos que no se deberían de hacer, nunca se debería de verter, pues solamente el 30% está autorizado, lo cual no significa que den las condiciones para verter. ¿Cuáles son las causas de este desastre? Pues las causas de este desastre, para mí, están muy claras. Yo he trabajado en el servicio hidráulico en el Ministerio de Obras Públicas desde el año 78. En el 90 me pasé a la Dirección General de Aguas, un poco antes, en el 86, me pasé a la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Y desde entonces estoy allí. Bien, por eso les puedo decir que para mí ha habido un error en la política hidráulica en las 7 islas durante más de 30 años. Yo he estado de jefe de obras y proyectos y he sido también jefe de planificación, estudios e hidrología de Canarias. Por lo tanto, sí creo que puedo decirles
que ha habido un error en la política hidráulica. Este error nace porque en la Ley de Aguas de Canarias, la del año 90, lo que se hace al final es darle la política hidráulica a los consejos insulares. Estos consejos insulares son los que van a definir la política, cada uno en una isla. Y todos ellos, según la Ley de Aguas de Canarias, todos ellos tienen que estar supervisados por la Dirección General de Aguas. Lo que ha pasado aquí es que los consejos insulares de agua han hecho de su capa un sayo y se han llevado por delante a la Dirección General de Aguas, y actualmente la Dirección General de Aguas ni supervisa ni hace nada. ¿Por qué? Porque los 7 consejos insulares han convertido en 7 reinos de taifas que hacen y deshacen como quieren. Fíjense que antes, cuando había una visión global del archipiélago entero, lo que se veía era que unas soluciones en unas islas se podían extrapolar a otras. Lo que está pasando ahora es que cada uno hace las soluciones que quiere y no tiene en cuenta a los demás. Y fíjense hasta por dónde hay casos en que una isla copia una solución que en otra isla ha sido un fracaso. Por ejemplo, el plan de balsas que se hizo en Tenerife lo está copiando la isla de La Palma y está llevando al fracaso a la isla de La Palma. ¿Por qué? Ya lo fue aquí, hace ya bastante tiempo, ya lo fue. Yo he dirigido 3 balsas en esta isla, la de Vallemolina, la de la Cruz Santa y la de San Antonio. Y en las 3 balsas se pensaba coger agua escorrentida. ¿Qué pasó? Que no la hay, que no existe ese agua, porque Tenerife es una isla muy permeable y la permeabilidad lo que hace es que el agua se infiltra al acuífero, no deja que corra, por lo tanto no estaba el agua que ellos creían. Bien, este error en la política hidráulica se podría resumir en 4 grandes errores que han hecho los consejos insulares de las 7 islas. El primero ha sido que cada vez que ha habido que aumentar la producción de agua, se han tirado de cabeza a la desalación, sin pensar que había otras soluciones, sin pensar tampoco lo que se había hecho antes y sin darse cuenta de que la gente y los ingenieros aprendemos por la experiencia. No se han tenido en cuenta y han ido de cabeza a una innovación y a un modelo nuevo, que es el de la desalación. Además de este ha habido otro problema más también, que es el de la propiedad del agua. ¿Qué problema es este? Pues este problema es que antes, cuando éramos Ministerio de Obras Públicas y hacíamos una obra de infraestructura hidráulica que producía agua, lo que hacíamos era entregársela a la comunidad que nos la había pedido. Normalmente una comunidad necesita agua, la pide al Ministerio y la hace. En otros casos, el Ministerio veía una solución para captar agua, la ejecutaba y mientras se ejecutaba la obra se organizaba para hacer una comunidad que se hiciera cargo de la obra. ¿Para qué? Para que se hiciera cargo de la gestión y, sobre todo, del mantenimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí el agua se le ha entregado al Consejo Insular de Aguas y el Consejo Insular de Aguas era el que tenía que mantener y el Consejo no ha mantenido. Porque no hay que engañarse, la Administración no sabe mantener. La Administración sabe ejecutar, sabe planificar, pero no sabe ni gestionar ni tampoco mantener. Y esto ha sido una cuestión desde hace muchísimos años que estaba muy clara, sobre todo en las obras hidráulicas. Bien, este ha sido el primer error, el que les acabo de contar. El segundo error ha sido olvidarse de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, ahora mismo, están dando el 70% de toda el agua de Canarias. El 70%. Hay islas, como por ejemplo La Palma, que da el 95%. Y hay islas, como Tenerife, que dan el 75%. Con estos porcentajes tan elevados, se han olvidado completamente del agua subterránea.
y han planificado de espaldas a ellos. Se ha planificado, y también les puedo decir, yo he hecho 3 planes hidrológicos, el del Hierro, La Gomera y La Palma, y luego otro más en La Gomera, el de Galápagos y el de Cabo Verde. No se puede poner uno de espaldas a los recursos naturales. Por muy escasos que sean, hay que aprovecharlos como sea. Lo que hay que hacer es suplir con el agua que haga falta, por métodos industriales, pero desde luego nunca olvidarse del agua subterránea o del agua superficial. En nuestro caso, en esta provincia, más del agua subterránea que de la superficial. Bien, el siguiente problema, el tercer gran error, ha sido una dejadez en el mantenimiento. Por lo que hemos dicho antes, la Administración no sabe mantener. Y la Administración ha traído el mantenimiento de las obras hidráulicas y el mantenimiento también y la supervisión de galerías y de pozos. La supervisión de galerías y pozos la ha dejado totalmente de lado. Y en cuanto a las redes, tampoco el resultado está muy claro. El resultado son las pérdidas que superan el 50%. Creo que debe de quedar claro que la Administración no sabe mantener. No sabe porque tampoco tiene capacidad para ello. Ustedes piensen un momento. Si tenemos un pueblo que está abastecido por una galería y esa galería la mantiene el ayuntamiento, imagínense que a las 2 de la tarde del viernes se le rompe una tubería. ¿Ustedes cuándo creen que se va a arreglar? El lunes por la mañana, ¿verdad? Si en cambio eso lo tienen los que venden el agua de la galería, la arreglan inmediatamente. Esa es la diferencia. Con funcionarios se pueden hacer cosas como lo que les he dicho, planificar, ejecutar, pero nunca mantener. Bien, ¿qué ha pasado? Y por favor, me dejaba el último. El último gran error del sistema, de esta política hidráulica, ha sido en la elección del método de depuración. Otra de las cosas es que se han volcado, así como se vuelcan en la producción industrial de agua, se han volcado también en la depuración industrial de agua. Esta depuración industrial está en manos de multinacionales, está en manos de empresas, que lo que les preocupa, como es lógico y natural, es el beneficio, no la calidad. Y en esto hemos caído todos. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que las depuradoras que se han colocado, que al principio hubo un boom tremendo en los años 90, vino mucho dinero de Europa para poner depuradoras, se colocaron depuradoras que no han terminado de funcionar, porque hemos desechado un método mucho más fácil y mucho más natural, como es la depuración natural. Ese era lo que teníamos que habernos decantado. No es que esto haya que inventarlo aquí. Francia tiene casi todas las depuradoras, son naturales. Y Francia está galardonado a nivel europeo y a nivel mundial por la depuración de sus aguas. Bien, ¿qué han provocado entonces estos 5 grandes errores? Estos 4 errores. Lo que han provocado, al final, ha sido 5 cosas que vale la pena, muchas más, porque entre ellas también está la caída de la Administración, lo que ha sido el caer en picado todo lo que es la Administración y con ella los consejos insulares de agua. Pero yo les voy a citar 5. 1, la contaminación del acuífero. ¿Por qué? Porque se dedicaron a poner depuradoras, pero no a poner redes de saneamiento. Tenemos casos tan inauditos. ¿Eh? Es que no me oigo. Nos hemos dedicado a poner depuradoras, pero no a poner redes de saneamiento. Por ejemplo, el 90% de las casas del Hierro, de la isla del Hierro, no tienen conexión a la red de saneamiento. Ustedes fíjense eso en el año 21. En el caso de la isla de La Palma, en la isla de La Palma el 50% de las casas no tienen conexión a las redes de saneamiento. Bien, pero además esta contaminación es más preocupante todavía de lo que cabe. ¿Por qué? Porque el 70% del agua la sacamos de los acuíferos. Ustedes se dan cuenta. Estamos contaminando lo que luego vamos a extraer
y durante muchos años vamos a estar sacando agua subterránea. Luego, por tanto, estamos cometiendo un gran error. Se contamina en un momento y se limpia en siglos. También estamos contaminando el litoral. Los vertidos de aguas mal depuradas están contaminando. Esa aparición de algas nos lo están diciendo los químicos. No son las bacterias que vienen desde el Caribe, no. Es un problema de contaminación química del agua y se está produciendo por los vertidos de aguas que están haciendo. Pero además también tenemos que poner la contaminación por la salmuera de las desaladoras. Hay islas como Lanzarote y Fuerteventura que prácticamente la pesca artesanal ha desaparecido. ¿Por qué? Porque está todo muerto. Esto vamos camino de que nos pase lo que también ha pasado en el Mediterráneo. También tenemos una contaminación ambiental. Nos hemos decantado en la producción de agua por dos métodos industriales que necesitan energía. Estos dos métodos que necesitan energía es lo que va a provocar, es un consumo de petróleo. Recuerden que el 80% de la energía que se produce en Canarias, y más del 80%, es con centrales térmicas, y estas se usa con petróleo. Luego, estamos haciendo depender el agua de la energía, lo cual es un error tremendo, pero además incluso un error estratégico, porque dense cuenta que nosotros no solo no tenemos petróleo, tampoco tenemos acceso a las redes del transporte del petróleo, que son en flotas navieras. Nosotros no tenemos acceso. Basta que haya un conflicto como el que hay para que suframos las consecuencias. Y les recuerdo que la reserva de petróleo en estas islas, según los datos del gobierno, es de 3 días. Luego estamos contaminando los suelos. Estamos contaminando los suelos. El vertido, dense cuenta también que España es el único país del mundo que riega con agua desalada. Bien, esto que parece inaudito, porque los israelitas no riegan con agua desalada. Los israelitas tienen una gran desaladora que la mandan al mar de Galilea, y desde el mar de Galilea el agua desalada mezclada con la del río Jordán la mandan para riego. Pero única y exclusivamente con agua desalada no riega nadie más que nosotros. Bien, pues esto lo que está haciendo es contaminar los suelos. Al principio, ya el afología lo ha dicho en varias ocasiones, al principio esto se nota, pero se puede subsanar a base de aditivos. Pero dense cuenta que ya de por sí vamos a encarecer todavía más, y eso no es una solución más que pasajera. Aparte de todo esto que les estoy diciendo, de esa dependencia y de esa contaminación, hay que pensar en otra cosa que también me parece preocupante. Nos hemos decantado por el uso de una tecnología que es totalmente externa a Canarias, teniendo, como tiene Canarias, una tecnología que es única en el mundo. Todas las obras subterráneas, o dicho de otra manera, la forma que tiene Canarias de sacar agua en un sitio, en unos lugares en la que la pluviometría es muy escasa, para darle a unos cultivos que consumen mucha cantidad de agua, eso, lo que ha logrado Canarias con esas obras de captación de agua, y podemos hablar no solo de las galerías y de los pozos, podemos hablar de las gavias, de los materos, de los seres, de los guácimos. Pues con todo eso, lo que está claro es que Canarias es una universidad que enseña un método práctico de cómo sacar agua. Yo me valido de eso, yo he aprendido aquí, y por eso me he ido a Galápagos a solucionar el problema, y me he ido a Cabo Verde, y me he ido a la costa norte de África. ¿Por qué? Porque yo he aprendido aquí. Bueno, pues toda esa universidad, toda esa escuela se está perdiendo, porque se está cambiando por la desalación y por la reutilización. Dense cuenta de una cosa, ahora mismo en las dos universidades de Canarias, Tenerife y Gran Canaria, desde hace 8 años no se da ninguna clase de cómo se perfora un pozo, o cómo se perfora una galería, o cómo se hace un estudio para saber si hay agua subterránea. Nadie en ninguna de las dos universidades los pone.
Bien, esto sí que es una pena, lo de perder un patrimonio como el que tienen ustedes y perderlo por una dependencia, con una tecnología que es ajena y que cada vez que se estropea una desaladora hay que llamar a Israel, a Francia o a Estados Unidos, y además la pieza rota no viene sola, viene también con el técnico. Eso es lo que estamos haciendo. Otro de los errores que vale la pena considerar es que nos hemos creído que el dinero cae solo. También debido a que en los años 90 vino mucho dinero. Fíjense, en una isla hay 4 maneras de producir agua. 2 naturales, es agua subterránea, captar agua subterránea o recoger aguas superficiales, y otras 2 que son industriales, la desalación y la reutilización. ¿De acuerdo? 4 métodos. Cada uno de estos métodos tiene 2 costes, que son los por los que se clasifican las obras hidráulicas. Un coste es el coste de instalación, que es montar la desaladora o construir la presa o perforar la galería. Es el coste de la instalación. Y otro es el coste de producción. Pues bien, en el coste de instalación, la obra más cara en Canarias es, con mucho, las desaladoras. Y la siguiente, las depuradoras y a reutilizar. Porque también podemos hablar de esto, porque la reutilización no se está haciendo bien. Hay muchos más condicionantes de los que se están haciendo. Si quieren lo hablamos después en las preguntas. Yo también les decía que entonces el coste de instalación, la más cara, es la desalación y después la reutilización. Bien, si nos vamos a los costes de producción, que es una vez que ya tengo hecha la infraestructura de la obra hidráulica, ponerla en funcionamiento para que me produzca. El coste por metro cúbico más caro, ¿quién lo da? La desalación. Y la siguiente, la reutilización. Las aguas naturales, como las galerías y las presas, el agua es prácticamente gratis, porque para producirla no hay que gastarse dinero. Lo único serían los pozos, que habría que llevar el agua desde el nivel del mar, más o menos, hasta el brocal del pozo. Pero es poco ese dinero comparado con las desaladoras. Por ejemplo, normalmente aquí un pozo como mucho bombea 400 metros de altura, porque normalmente están al nivel del mar y sacan el agua en la zona de máximo consumo, que es la zona desde la orilla del mar hasta la cota 400, que es donde está el cultivo del plátano, que es lo que más consumo se lleva. Bien, 400 metros es lo más que puede dar un pozo. Pues bien, para producir agua desalada a partir del agua del mar de una desaladora, se necesita bombear con una presión equivalente a bombear el agua a 700 metros. Y cuando llegue a 700 metros, hemos bombeado 1 metro cúbico, del cual solo vamos a sacar medio metro cúbico, aunque también es cierto que recuperaremos un poco de energía. Pero en cualquier caso, hemos tenido que meter 700 metros. Ustedes ven que con esa energía se nos ha quedado el agua a nivel del mar. Y ahora luego la tenemos que bombear a la zona de servicio. Bueno, pues hay un gerente, el del Consejo Insular de Aguas de La Palma, que acaba de decir que con las desaladoras se están adelantando tanto la tecnología que ya hay pozos que el agua de los pozos sale más cara que las desaladoras. Eso es una aberración energética. Hay otro gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que en la despedida de una conferencia que dio en Tegueste, dijo una frase que a mí me dejó de piedra. Dijo que mientras haya energía, habrá agua. Esto energéticamente es una aberración, porque desde los romanos, incluso mucho antes, con los sumerios, ya sabíamos que donde había agua, había energía. De hecho, toda la energía la estamos sacando del movimiento del agua. De hecho, la mayor rendimiento hidráulico que existe es el de las obras hidráulicas por gravedad. Eso es lo que da la energía, y la energía limpia. Meterle energía al agua
genera los problemas que son los de los que estamos hablando ahora. Esa es la causa. Bien, y por último, yo les diría que por último digo de este apartado de los errores, yo les diría que el último error ha sido encarecer el agua. Y esto es una consecuencia de haber escogido los sistemas industriales. Bien, ¿qué era lo que realmente buscaban entonces con la declaración de emergencia? ¿Por qué políticos e incluso técnicos declaran que están de acuerdo con hacer una declaración de emergencia? ¿Qué es lo que ha llevado detrás? Pues para ver lo que ha llevado detrás solo hay que ver cuáles son las listas de las cosas que decían los cabildos después de declarar la emergencia que iban a hacer. En ellas, muy pocas de arreglar pérdidas, poquísimas. Eso sí, algún que otro estudio que iban a poner un aparato, que iban a poner unos líquidos, pero de verdad, ¿dónde se ha ido el dinero? En montar desaladoras. Ahí es donde se ha ido el dinero. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque cuando el Estado declara una emergencia, tiene la potestad de adjudicar la obra a quien quiera y al precio que quiera. Y eso es lo que ha pasado. Se han colocado las desaladoras sin tener en cuenta que podían estudiarse otra solución, porque no han querido oír. Y lo han dado a empresas que son las multinacionales de siempre, que lo han puesto al precio que les ha dado la gana. Y por eso las desaladoras no paran de subir. Si yo podría acabar esto aquí, les he expuesto el problema y les he expuesto las causas. Bastante hecho. Pero yo creo que habría que dar las soluciones. También es cierto que esas soluciones son difíciles de lograr y veremos que casi pueden ustedes terminar creyendo que sean una utopía. Veremos si son utópicas o no. Bien, ¿qué solución cabe aquí? De entrada, lo lógico, tal como yo les vengo diciendo desde que he empezado, lo que hay que hacer es cambiar la política hidráulica de las 7 islas. Hay que cambiarlo. Entonces, la primera prioridad que hay que hacer, la primera prioridad es arreglar las pérdidas. Fíjense ustedes, ahora mismo las pérdidas, cifrémoslas que son un 50%, lo cual no es verdad, porque son más, pero vamos a dejarlas en un 50%. Si nosotros fuéramos capaces de bajarlas a un 20%, en la isla de Tenerife produce 200 hectómetros cúbicos de agua al año. Todos los números que yo les voy a dar y que les he dado, todos, absolutamente todos, son de los consejos insulares. Yo no doy ningún número mío, porque entonces centro la discusión en mis números. Y no hace falta. Vamos a usar los números de ellos. Bien, Tenerife produce 200 hectómetros cúbicos. Tiene las pérdidas del 50, se las bajamos al 20. Eso no es tan difícil. Bajarlas del 20 ya es más complicado, más dinero y más cosas. Pero bajarlas al 20 es lo más normal. De hecho, es donde deberían estar. Bien, pues bajarlas al 20 supone ahorrar 30, el 30%. El 30% de 200 son 60 hectómetros cúbicos. 60 hectómetros cúbicos, fíjense, es más que la producción de todos los pozos de la isla de Tenerife. Nos ahorraríamos todos los pozos de la isla de Tenerife. Es más, 60 hectómetros cúbicos es dos veces la producción de todas las desaladoras de la isla de Tenerife. ¿Se dan cuenta lo que es ahorrar? Pues, ¿cuál es la solución que ponen ellos? No sacar las pérdidas, poner más desaladoras. Con lo cual, la mitad del agua que saquen esas desaladoras se va a perder por el camino. La siguiente prioridad sería cambiar la depuración. Cambiar la depuración industrial, que ha demostrado que ha sido un fracaso. Yo he construido depuradoras, pero nunca me creí que fueran a funcionar tan mal como han funcionado. Cambiar toda esa depuración natural, la depuración industrial por la depuración natural. Bien, ahí podríamos hablar que dense cuenta de una cosa. La isla de Tenerife, igual que las 4 de esta provincia, incluso igual que Gran Canaria, tienen una orografía brutal, enorme. Hay municipios por encima de la cota 1000 núcleos de población
¿qué es lo que habría que haber hecho? En vez de hacer macrodepuradoras comarcales, como esta que tienen ustedes arriba, que provoca que hay que bombear aguas negras desde la playa hacia arriba, y que lo que hace es contaminar todo el subsuelo porque pierde agua por todos los lados y además huele, que echa para atrás, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer depuraciones naturales, a partir de los núcleos de arriba, empezar por los núcleos de arriba, y el agua que se depure, mandarla al riego al de abajo, y el de abajo, junto con el agua que depure, se la manda al de abajo, y así llegamos hasta abajo, y cuando lleguemos hasta abajo nos hemos quitado un montón de caudal de aguas depuradas, biológicamente buenas, de calidad y químicamente aceptables. Por lo tanto, nos hemos quitado ya una parte, con lo cual verteremos al mar mucho menos, y en último caso, si no, la bombeamos y regamos. ¿Ven ustedes la diferencia? No hay que poner macrodepuradoras, lo que hay que es atomizar la depuración y ponerlas en núcleos pequeños. Esa es la solución. Bien, la tercera solución, hay que aumentar la producción de agua subterránea. Y la producción de agua subterránea, además, yo la aumentaría a partir, evidentemente, de galerías, no de pozos. Dejaría los pozos y, en todo caso, si hubiera urgencia en solucionar algún problema, haríamos sondeos, pero siempre a partir de las aguas subterráneas. Con esto, lo que haríamos sería aumentar la producción de agua. Y recuerden, siempre de galerías, para poder abastecer por gravedad desde arriba y que el mantenimiento, dándole las obras, bueno, ahora no vamos a hablar de eso, pero repartiendo por gravedad, con lo cual entonces tenemos un costo. Habría que ir, el siguiente paso, sustituir las aguas desaladas por aguas subterráneas. Bien, y ustedes me dirán, pero si no tenemos tanta agua subterránea, porque los periódicos nos dicen que el acuífero de la isla de Tenerife está a la mitad. Pues no es cierto. Y además los mismos propios planes hidrológicos lo están diciendo. No es cierto. El acuífero de Tenerife no está a la mitad. El acuífero de Tenerife está a la mitad en un sitio que es la zona más estrecha de la isla, que es el perfil, si ustedes cortaran la isla, el perfil entre Güímar y Santa Úrsula. ¿Por qué? Porque ahí hay 30 galerías en un espacio de 10 kilómetros a ambos lados de la vertiente. Eso lo que ha provocado es que ha descendido el nivel a la mitad. Pero eso es solamente ahí. En el resto de toda la isla no ha bajado ni el 10%. Y en muchos podríamos poner valores de menos del 5%. De todas formas, piensen ustedes que el acuífero es como un embalse. Y a los embalses, cuando se les saca agua, bajan. Y cuando no se les saca agua, suben. ¿Qué hay que hacer? Convertir a los acuíferos realmente en embalses. ¿Cuál es el problema por lo que no se hace? Porque la galería da agua siempre. La quieras o no la quieras, suelta agua. Para eso se inventaron los cierres hidráulicos. Los cierres hidráulicos regulan el caudal que sale de una galería. Los cierres hidráulicos dicen que no se pueden hacer en todas las galerías. Si quieren, en las preguntas lo contestamos y verán como tiene una solución. Bien, esos cierres hidráulicos se saca el agua que se quiera y cuando no necesitemos el agua, cerramos. Y cuando cerremos, el hueco que hemos dejado en el acuífero se rellena con el agua que no ha salido. Por lo tanto, estamos recuperando reservas, que esa es otra de las cuestiones que dicen aquí. Bien, pero ustedes dirán, bueno, es que tampoco quizás tenemos tanta agua. Bien, vamos a ir a los números. Y vuelvo a repetir, estos números no son míos. Estos números son de los consejos insulares de agua. Fíjense, vamos a comparar infiltración con producción del agua. ¿De acuerdo? Y las cifras son en hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico es 1 millón de metros cúbicos, 1.000 millones de litros, pero es también 2 millones de pipas. ¿De acuerdo? Cada hectómetro cúbico, 2 millones de pipas. Les voy a dar los números. Empecemos por el hierro. En el hierro se infiltra, lo dicen los consejos insulares, se infiltran 25 hectómetros cúbicos. ¿Cuánta agua se está sacando subterránea? 3. Ahora, si es cierto que hay 10 de los 25 que se infiltran en zonas de mala calidad, los quitamos, 15.
Nos quedan 15, se sacan 3. Tenemos 5 veces más agua de la que necesitamos en el Hierro. Sin embargo, hay metidas 5 desaladoras en la isla del Hierro. ¿Se dan cuenta? En la isla de La Gomera hay entre 40 y 60 hectómetros cúbicos, dependiendo de qué plan hidrológico coja uno. Hay unos que dicen 40 y otros que dicen 60. Bien, eso significa que tenemos entre 6 y pico y 9 veces más agua de la que se necesita, que se extraen tan solo 7. Seguimos a La Palma, 265 hectómetros cúbicos, se extraen 60. Hay 4 veces más agua de la que se está extrayendo y de la que se necesita. Nos vamos a Tenerife, se infiltran 360 hectómetros cúbicos y se extraen 150. Tenemos más del doble. ¿De acuerdo? Podríamos seguir con Gran Canaria, con Lanzarote y con Fuerteventura. Evidentemente, esto es otro tema. Esas 3 islas es otro tema. Lanzarote y Fuerteventura necesitan la desalación, evidentemente. Pero sí les digo, y si quieren lo vemos en las preguntas, no tanta como están haciendo. De entrada, Lanzarote podría bajar a la mitad la desalación. Bien, ¿cómo hacer esto? Pues yo lo que les diría es que habría que hacerlo ¿cómo? Aprovechando la infraestructura que uno ya tiene. Sería de tontos desperdiciar lo que tenemos. Entonces, ¿la solución qué sería? Coger las galerías, como hemos dicho que galerías mejor que pozos, cogemos las galerías por zonas, por producciones, por consumos y sobre todo porque exploten un mismo acuífero. En esos casos lo que hacemos es formar una mancomunidad con todas las galerías de toda esa zona. A esa mancomunidad ha de ir cada galería con tanta agua y tanta calidad como tenga. Y entonces entra en acciones dentro de la mancomunidad. Una vez hecha esa mancomunidad, en ese momento el Estado, quien sea, estudia qué galería es la que mejor se puede desarrollar. En ese momento entra y lo primero que tiene que hacer es hacerle mayor anchura. ¿Para qué? Para trabajar más cómodos y sobre todo para ir más deprisa. Ganándole diámetro a la galería se gana rapidez por medios de tecnología que hay ahora mismo. Entonces, con lo cual lo que se hace es entrar hasta el fondo, llegar en esa galería hasta el final a la zona de delante y a partir de ahí abrirse a derecha y a izquierda, que es lo que no han hecho nunca. Eso va a provocar que las galerías que estén al lado les vamos a quitar el agua. Por eso hemos hecho la mancomunidad. Porque esa galería lo primero que tiene que hacer es devolver el agua a cada galería que le ha quitado el agua. Y luego, con el agua que sobre, porque sacará más agua que la suma de todas ellas, lo que tiene que hacer es repartirla entre toda la mancomunidad. ¿Para qué? Para que la gestionen y la mantengan. ¿A cambio de qué? De que mantengan toda la red de distribución. Y no solo todas las tuberías, sino también, que es importante, el mercado de acciones. Aquí en estas islas hay un mercado de acciones que es enorme. Es cierto que hay aguatenientes, que hay aguamangantes, que hay gente que especula con el agua, pero también es cierto que hay un montón de gente que tiene una acción. Con esa acción riega su campo, riega o bebe el agua que necesita y la que le sobra la vende. Bien, pues lo que vamos a hacer es, manteniendo todo ese mercado de acciones en cada una de las galerías, al repartir el agua, lo que le vamos a hacer es aumentarle el caudal de agua, o sea, aumentarle la cantidad de agua por acción. Evidentemente, el precio no va a subir porque va a dejar de haber especulación, pero lo que sí van a tener es que el que tenga una acción sabe que tendrá para toda la vida una cantidad de agua. ¿De acuerdo? Bien. El caso es, como ven, que yo parto de la infraestructura existente. Sería tontísimo no usarla, y esa la habría que usar. En esto el beneficio es de todos. Las acciones de la galería se mantienen, las comunidades de agua aumentarán el caudal, gestionarán su agua y a la vez que la gestionarán van a poder repartir más agua. A la vez el Estado
gana porque se quita el mantenimiento de encima. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que tiene que estar todo supervisado. ¿Por qué? Por los consejos insulares. Que esa es su verdadera misión. Vigilar y supervisar que todo esto se haga de esa manera. Y con la supervisión por encima, en cada consejo, de la Dirección General de Aguas. Yo les decía al empezar esta última apartada que ustedes me pueden creer que esto es una utopía. Y bueno, pues tiene pinta, ¿verdad? Pues no. Porque esto ya se ha hecho. Y se hizo en el Hierro. En el Hierro, en los años 90, había una sequía tan grande, tan fuerte, que de las 160 hectáreas de cultivo se habían perdido, quedaban alrededor de unas 90. De esas 90 estaban dando problemas ya. ¿Por qué? Porque había 9 pozos en el Golfo, en el Valle del Golfo, que abastecían toda la agricultura del valle. Bien, esos pozos, de los 9, 8 se habían salinizado. En verdad, 7 totalmente. Uno estaba muy mal y el otro empezó, que era el Pozo de la Frontera. Tigadal todavía daba calidad medio aceptable y la Frontera era el único que empezó, tenía buena calidad, pero empezó a subir la conductividad. Bien, en ese momento lo que hicimos fue proponer esta solución. Y lo que está claro es que como en los años 90 nadie iba a poner ninguna desaladora, pues lo que estaba claro es que no tenían otra solución y aceptaron eso. ¿Qué pasó? Que cogimos un pozo, que fue el Pozo de los Padrones, era un pozo de 52 metros, una galería de 250 en el fondo, que nosotros reperforamos todo, pozo y galería, y alargamos la galería de 250 a 1011 metros. Los 2 litros por segundo que tenía el Pozo de los Padrones los convertimos en 100 litros por segundo. 100 litros por segundo son los 3 hectómetros cúbicos que todavía están dando todos los pozos. ¿Por qué? Porque esos 100 litros se los reparten entre la mancomunidad de pozos del Golfo. Eso salvó a la isla. Luego ya vinieron las 5 desaladoras y vino todo el problema que tienen ahora mismo con la agricultura del hierro. Yo les digo, acérquense ustedes a los supermercados y vean las piñas del hierro y verán ustedes el problema que hay, que eso es lo que ha pasado con la desalación. Al final, esta solución que yo les pongo, hay un hecho, como dijéramos, a escala, porque el hierro sería una solución a escala más pequeña, pero lo que sí está claro es que funciona. También es cierto que en ese momento la situación era tan dramática, que aceptaron esta porque no tenían otra. Bien, yo espero que se acepte esta un día antes de llegar al dramatismo del hierro. Muchas gracias.